buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la criptococosis en personas adultas que viven con el VIH. Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina, yo soy residente de medicina interna de la universidad. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de qué es el criptococo. El criptococo es una levadura encapsulada. Esta cápsula tiene un polisacárido que lo hace, pues un polisacárido que genera inmunoprotección. Tiene para señalar estas dos, que es la melanina y la lacasa, que tiene un efecto muy importante para la fagocitosis, para evitar esa fagocitosis del sistema inmune. Tenemos que se dividen en Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. Estas a su vez se van a dividir en diferentes serotipos. El Cryptococcus neoformans se va a dar más en pacientes inmunosuprimidos y el Cryptococcus gattii se va a dar más en pacientes inmunocompetentes. Sin embargo, el Cryptococcus gattii, ahora pues que se está haciendo como la diferencia, se ha visto que también se puede presentar en pacientes. ¿Me colaboran, porfa? Que creo que está alguien intentando entrar. Gracias. Hola. Okay. El Cryptococcus gattii, si bien es por excelencia en inmunocompetentes, se ha visto que en pacientes con VIH también ha habido un aumento de este microorganismo. Frente a la fisiopatología, tenemos que el criptococo habita en varios nichos ambientales, causando infecciones en animales y huéspedes no mamíferos, así como en humanos. Sabemos que por excelencia las palomas tienen relación con el criptococo y se ha visto una relación del criptococo con el eucalipto. Entonces tenemos que esta levadura o en forma de esporas entra a la vía aérea, llega al pulmón, allí activa el macrófago alveolar, donde se va a activar los receptores Toll-like 2 y 9. Eso va a producir que se activen las citoquinas CCL2, va a activar la célula dendrítica va a empezar a destruir el criptococo y lo va a presentar a la célula TCD4, que es de pronto la debilidad en los pacientes con VIH y lo que va a hacer que el criptococo pueda entrar tranquilamente. Esto va a hacer que se produzca interferón gamma, que se produzca esfingosina 1, que se produzca la interleuquina 6 y que se produzca el factor estimulante de colonias de granulocitos y de macrófagos. Este último que les menciono ha cobrado mucha importancia porque en los pacientes inmunocompetentes, pues que no va a ser el motivo de nuestra charla, pero que me pareció muy interesante, ha sido una de las causas de que el criptococo pueda entrar en este tipo de pacientes. Inclusive es importante porque se ha visto que la mortalidad es más alta en pacientes inmunocompetentes con criptococo que en los pacientes que tienen VIH y les da criptococo. Entonces se va a activar este macrófago M1, va a producir interleuquina 1 beta y cuando yo tengo un organismo que está respondiendo adecuadamente se puede producir el granuloma y parar como el proceso de la infección. Sin embargo, en un paciente que no tenga esa inmunidad adecuada, el criptococo puede pasar a la sangre. En este momento en que pasa a la sangre, yo puedo tener un antígeno de criptococo positivo y un cultivo fúngico positivo. Después de pasar a la sangre, va a ir hacia el sistema nervioso central. Esa es la casa que yo les mencionaba previamente, hace que este microorganismo tenga un tropismo por el sistema nervioso central. Entonces ingresa al sistema nervioso central, puede ingresar por parasitosis, por transitosis. El criptococo neoformans degrada como unas moléculas por medio de las metaloproteasas para poder entrar al espacio subaracnoideo. Y un mecanismo de acción muy bonito es el caballo de Troya, que el criptococo se mete en los monocitos y macrófagos y logra el paso de la barrera hematoencefálica por medio de ese monocito y macrófago, entrando al espacio subaracnoideo. La inflamación del sistema nervioso central se va a caracterizar por la movilización de células inmunitarias innatas, incluyendo células microgliales, monocitos y macrófagos activados, en especial el M2,
y así va a activar los linfocitos T y va a producir citoquinas como el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6 e interleuquina 12. ¿Por qué traigo este tema a colación? Sé que van a pensar que no es un tema muy frecuente, pero digamos que es una enfermedad que tiene una alta mortalidad y vamos a ver que tiene una importancia epidemiológica grande. Entonces, perdón. Entonces tenemos que tiene una mortalidad en pacientes con VIH de un 15% y puede dejar secuelas como déficits cognitivos y como pérdida auditiva. Tenemos que hubo una lista de patógenos prioritarios micóticos que sacó la OMS. Esta lista es el primer esfuerzo mundial para priorizar sistemáticamente los patógenos fúngicos, considerando sus necesidades no satisfechas de investigación y desarrollo y la importancia percibida para la salud pública. Entonces vemos que en el grupo crítico tenemos de primero al Cryptococcus neoformans. Vemos en este artículo cómo el criptococo en el ranking de estos patógenos fue el primero y vemos que ellos hablaron de una mortalidad del 41 al 61%. Por tanto, es importante que empecemos a hablar del criptococo. En Colombia tenemos este artículo que se realizó entre 1997 y 2016 y se habló de una incidencia de 0.23 casos por cada 100.000 personas. Vemos que los lugares donde más se presentó criptococo fue en norte de Santander, Valle y Antioquia. Sin embargo, consideramos que el hecho de que Bolívar, Sucre, La Guajira y Chocó no tengan pues como valores elevados, sea más bien un subregistro. Este artículo me pareció muy interesante. Este es un artículo de Lancet que hablan sobre el criptococo y me llama mucho la atención cuando nos tiramos hacia Latinoamérica. Este cuadrito habla de la prevalencia por país de que yo tengo un antígeno de criptococo positivo en pacientes infectados con VIH que tengan CD4 menor de 200. Donde dice Colombia es Colombia, no sé por qué les encanta ponernos Colombia, pero vemos que cuando comparamos a Colombia con ciertos países de África, la prevalencia de tener ese antígeno de criptococo realmente es alto, está entre el 6 más o menos 9% y uno empieza a comparar aquí y dice, ve, pues realmente si comparamos con África tenemos una prevalencia de antígeno por criptococo elevado. Entonces esta guía tenía como población de objeto pacientes que tuvieran VIH, que tuvieran 18 más años y que tuvieran un diagnóstico de criptococosis, ya fuera por sospecha clínica o diagnóstico confirmado. Los excluidos de esta guía fueron pacientes que tuvieran VIH negativo, niños y adolescentes, gestantes, pacientes receptores de trasplante y pacientes que tomaran inmunosupresores. Los expertos temáticos y metodológicos que hicieron parte de esta guía fueron epidemiólogos clínicos, especialistas en enfermedades infecciosas, especialistas de medicina interna y especialistas de neurología. Se hizo una búsqueda sistemática de guías clínicas que se realizó entre 2018 y 2023 sin restricción de idioma. Estas fueron las guías consultadas y estos fueron los términos MESH utilizados para la búsqueda. Las recomendaciones, como las vamos a encontrar, ellos recomiendan fuerte a favor, quiere decir que los beneficios de la intervención superan claramente los efectos indeseables. Tenemos fuerte en contra, que los efectos indeseables de la intervención superan claramente los beneficios. Condicional a favor, donde los beneficios de la intervención probablemente superan los efectos indeseables, y condicional en contra, donde los efectos indeseables de la intervención probablemente superan los beneficios. Listo. Como pues este caso iba a ser presencial, yo había como organizado unos casitos clínicos. Lo único que les voy a pedir el favor es que en el chat como que respondan la pregunta. No vamos a decir como, ay, esta persona respondió esto o tal cosa, sino que quiero ver
qué concepto les merecía el caso clínico y qué hubieran hecho ustedes si hubieran estado enfrentados a ese caso clínico, para que sea un poquito más interactivo y no sea solo yo dar como información acá. Entonces les pido que si pueden en el chat, cuando yo les ponga pues como la preguntita, puedan poner la respuesta A, B o C o D. Listo. Este es un paciente de 20 años, es un paciente que es ahogado. A este personaje le hicieron diagnóstico de VIH en 2020, pero no deseó tratárselo. Hace 3 meses una sífilis tratada y ahora viene a su consultorio porque quiere iniciar terapia antirretroviral. Tiene una carga viral de 345.678 copias con un logaritmo de 3.5 y tiene un CD4 de 80 células. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer es que si este paciente les llega a ustedes, ¿ustedes consideran que tendría indicada la tamización para criptococo? Si creen que sí, es A; si creen que no, es B. Listo. Veo que muchos han respondido que la A. Listo. Si entonces ustedes me dicen que sí está indicada la tamización para criptococo, me gustaría saber qué estrategia de tamización utilizarían ustedes. A, si van a utilizar antígeno de criptococo preferiblemente por técnica de flujo lateral en líquido cefalorraquídeo. B, antígeno de criptococo preferiblemente por técnica de flujo lateral sérica. C, ELISA para criptococo sérica. O D, una reacción en cadena de la polimerasa para criptococo. Vivian pues me está dando la pauta porque es la que primero me está escribiendo para separar las preguntitas. Veo que todavía están escribiendo. Listo, entonces vamos a empezar. Bueno, y si yo tuviera que mi paciente tiene un antígeno de criptococo positivo, ¿qué estudio le haría a usted? A, una punción lumbar con antígeno de criptococo con tinta chinicultivo, si está disponible. B, una toma de resonancia cerebral y punción lumbar con antígeno para criptococo, tinta chinicultivo, si está disponible. Y C, toma de resonancia cerebral, TAC de tórax y punción lumbar con antígeno para criptococo, tinta chinicultivo, si está disponible. Y D, no se necesitan otras pruebas. Les está dando más dificultad. Porfa, respondan, pues no tiene que ser correcto. Yo creo que todos vinimos a aprender, pero sí me gustaría saber qué harían ustedes. Solo van a responder 3 personas. Por favor, responda alguien más. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar resolviendo esta pregunta. ¿Cuál es la mejor estrategia para la prevención de la criptococosis? Entonces tenemos que antes de iniciar o reiniciar una terapia antirretroviral en pacientes con recuento de CD4 menor de 200, yo tengo que pensar en hacer un cribado de antígeno de criptococo. Entonces, ese antígeno para criptococo preferiblemente debe ser mediante ensayo de flujo lateral. Ahorita vamos a ver realmente por qué se definió pues en la guía que debe hacer preferiblemente por ensayo de flujo lateral. Entonces, lo primero que yo me pregunto es, ¿yo tengo disponible ese cribado? Entonces, si mi respuesta es sí, la voy a realizar. Y si el antígeno por criptococo me sale positivo, yo voy a hacer algo que se llama terapia antifúngica antisimpativa. Y voy a darle al paciente fluconazol 800 miligramos día por 2 semanas
consolidación 400 miligramos día por 8 semanas y un mantenimiento de 200 miligramos día hasta la reconstitución inmunitaria y la supresión de la carga viral. Eso tiene una evidencia moderada con una recomendación condicional. Si por el contrario yo no tengo disponibilidad de un antígeno de criptococo, voy a ver qué recuento de células de CD4 tiene mi paciente. Si mi paciente tiene un recuento de células de CD4 menor de 100, a este paciente le debo hacer profilaxis primaria con fluconazol y se realiza fluconazol 200 miligramos día hasta tener el reporte del antígeno de criptococo. Esto es una recomendación fuerte con una evidencia moderada, pero vemos que la guía nos dice, si usted tiene un CD4 menor de 200, considere hacer esa profilaxis si no tiene antígeno para criptococo. Eso es una recomendación condicional con evidencia moderada que ya vamos a ver cuál era la razón. Entonces nuestro paciente probablemente sí tenía indicación de tamización. Si yo tengo un antígeno por criptococo, la guía me dice que evalúe cuidadosamente a ese paciente y si es factible le realicemos una punción lumbar con un antígeno de criptococo, tinta china y cultivo para excluir meningitis. Bueno, entonces de aquí empezamos a sacar pues como los datos de la guía. ¿Por qué CD4 menor de 200? ¿Por qué CD4 menor de 100? Entonces tenemos esta revisión sistemática y metaanálisis, donde se evaluó la prevalencia del antígeno de cultivo de criptococo. Se evaluó CD4 menor de 100 versus CD4 de 101 a 200. Se hizo una selección inicial de 540 títulos, 60 estudios incluidos, 40 estudios prospectivos, un ensayo aleatorizado y 20 estudios retrospectivos. De esos se tomaron 28 países, de los cuales 41 estudios fueron hechos en África. La muestra se tomó principalmente en suero, 66% equivalente a 41 estudios, y se hizo ensayo de flujo lateral en 34 estudios, es decir, el 57%. Les pido disculpas, el cuadro es muy pequeño, pero yo se los pongo aquí grandecito. Esta es la prevalencia combinada de que yo pueda tener un antígeno de criptococo positivo en pacientes que tienen CD4 menor o igual a 100. Entonces vemos que la prevalencia combinada fue de 6.48% con un intervalo de confianza de 5.71 a 7.25. Cuando yo miro la prevalencia combinada en pacientes con CD4 de 101 a 200, vemos que la prevalencia combinada se reduce 1.98 con un intervalo de 1.24 a 2.72, pero si yo me siento a mirar, este estudio tenía 11.823 pacientes, de los cuales pacientes que tenían CD4 de 101 y 200 tenían positividad de este antígeno de criptococo en un 18,6%. Entonces consideramos que no es como un número que se pueda dejar pasar. Entonces la guía dice que se consideren pacientes con menores de 200, con 200 o menores de CD4 realizar pues como la profilaxis cuando esté indicada, cuando no tengamos antígeno por criptococo. Y también les llamo la atención a lo que hablamos en epidemiología, que Colombia pues no estaba en la mejor posición frente al antígeno por criptococo positivo. Este Cochrane fue una revisión sistemática donde se evaluaba la eficacia y seguridad de la terapia fúngica versus, pues, preventiva versus el no uso para la prevención del criptococo. Fueron 9 ensayos clínicos con un total de participantes de 5.426, 6 ensayos con fluconazol y 3 ensayos con itraconazol. Entonces, si vemos que aquí comparaban los pacientes que no se les hizo profilaxis antifúngica versus los pacientes que sí se les hacía profilaxis antifúngica. Vemos que los pacientes, pues todas las causas de mortalidad, no hubo una diferencia estadísticamente significativa, pero nos damos cuenta que en la ocurrencia de la enfermedad de tener criptococo tenía 30 por 1000 de posibilidad en pacientes que no tenían profilaxis versus 9 por 1000 en pacientes que sí tenían profilaxis con un RR de 0.29 y fue estadísticamente significativo. Cuando miramos la mortalidad por tener criptococo, vemos que fue de un 11 versus un 3,
con un RR de 0.29, un intervalo de confianza estadísticamente significativo, y algo que preocupaba mucho era que el hecho de utilizar fluconazol nos estuviera generando resistencia. En las especies de Cándida vemos que fue un 49 versus un 46 con un RR de 0.93 que no fue estadísticamente significativo, entonces se vio que realmente esta profilaxis no aumentaba la resistencia por Cándida. Vuelve nuestro paciente. A nuestro paciente no le autorizaron ninguno de los estudios que nosotros le realizamos. Ingresa al servicio de urgencias y presenta cefalea holocraneana, escala análoga de dolor de 8 a 10, asociado a emesis y fiebre de 39. Al examen físico tiene rigidez nucal. Si se dispone de la punción lumbar y no está contraindicada, ¿cuál es la conducta que usted tendría? A, toma de punción lumbar con cultivo. B, toma de punción lumbar con prueba rápida de antígeno por criptococo. 3, toma de punción lumbar con antígeno de criptococo y tinta china. Y D, toma de punción lumbar con antígeno de criptococo y cultivo. Por favor, responde. Ya, gracias. No me llegaron más. Eso, como que todos están muy de acuerdo en casi todas las respuestas. Listo. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para el diagnóstico de la criptococosis? Entonces, si yo tengo un paciente con VIH con sospecha de primer episodio de meningitis por criptococo, lo que voy a hacer es la realización de la punción lumbar y el estudio de líquido cefalorraquídeo. Es indispensable que nosotros hagamos medición de presión de apertura. Si bien para todas las meningitis es importante hacerlo, para esta cobra una importancia porque vamos a ver que la punción lumbar terapéutica tiene efectos sobre la mortalidad en estos pacientes. Entonces voy a evaluar, tengo disponibilidad de una prueba rápida de antígeno de criptococo. Si la respuesta es sí, voy a hacer una prueba rápida de antígeno por criptococo en líquido cefalorraquídeo y cultivo. Si vamos a la guía de la OMS, la guía solo recomienda la prueba rápida de antígeno por criptococo, sin embargo, la guía de nosotros recomienda el cultivo, porque como les dije, es un microorganismo de importancia epidemiológica y en la guía se consideró que dada esa importancia, les parecía importante realizar ese cultivo. Si yo no tengo disponibilidad de la prueba de antígeno por criptococo, voy a hacer una tinta china y voy a hacer un cultivo. Esto tiene una recomendación fuerte con evidencia moderada. Si yo no tengo disponibilidad o tengo contraindicación de la punción lumbar, voy a mirar si tengo disponibilidad de antígeno de criptococo en sangre. Si la respuesta es sí, voy a hacer el antígeno de criptococo en suero, plasma o sangre total. Si no tengo esa posibilidad, debo remitir al paciente a un lugar donde sí haya disponibilidad. Esta es una recomendación fuerte con evidencia moderada. Entonces, la guía nos da unas contraindicaciones para hacer punción lumbar de entrada. Nos dice que se debe hacer una neuroimagen si yo tengo pacientes con signos neurológicos de focalización, excepto pues el sexto par, que tenga un estado mental alterado o que tenga convulsiones de nueva aparición continuas o de difícil manejo. Adicionalmente hablan de las coagulopatías y de la distorsión anatómica en un paciente que tenga alguna alteración en la columna. Digamos que ellos toman estos tres. Esto lo sacan de un estudio donde se comparó las principales 4 guías de criptococo, que fueron, de meningitis bacteriana, donde estaba la ITSA, estaba la europea, tenían también una sueca y tenían una de Reino Unido. Entonces ellos buscaron en esas guías, digamos, cuál guía se acercaba más a que por los cambios que tenía al examen físico el paciente, se asociaba con cambios importantes en el TAC de cráneo y con posibilidad de herniación, entonces la guía toma como estos síntomas en específico. Cuando les hablaba de qué estudio hacer, vieron que ellos hablan del ensayo de flujo lateral como principal búsqueda de estudio. Vamos a mirar por qué. Entonces lo que hicieron fue comparar el cultivo, que es el gol estándar en el criptococo,
versus las diferentes pruebas para diagnóstico. Entonces aquí tenemos criptococo por aglutinación de látex comparado con microscopía óptica directa y cultivo. Vemos que hubo una sensibilidad del 98.2%, fueron 16 estudios, y tuvo una especificidad del 96.8% con 6 estudios. Hablan de una evidencia moderada. Aquí vemos el ensayo de flujo lateral comparado con microscopía directa y cultivo. Vemos que tenía una sensibilidad y especificidad de 100%, entonces uno se pregunta por qué una evidencia baja, pero la verdad es que estos datos solo los sacaron de un estudio. Sin embargo, la guía hace la salvedad que es un estudio sencillo, es un estudio fácil de hacer y es un estudio que económicamente es factible en Colombia. Entonces, por eso dan la indicación de utilizar el ensayo de flujo lateral. Por acá tenemos la tinta china comparada con el cultivo, solo hacen valoración de sensibilidad, son 9 estudios, una sensibilidad de 90.3 con una evidencia baja. Para la neumonía por criptococo, comparan el ensayo de flujo lateral en suero con hemocultivos, una sensibilidad del 100%, el ensayo de flujo lateral comparado con inmunoensayo enzimático en suero, 95.6%, de sensibilidad, y la aglutinación en látex en suero comparada con cultivo, una sensibilidad realmente malita, 37.3%. Bueno, ¿cuál es la mejor terapia de inducción para el tratamiento de la criptococosis? Entonces la guía nos dice que el manejo de elección para el tratamiento de la criptococosis es Anfovell liposomal 10 miligramos kilos dosis única, flucitocina 100 miligramos kilo 4 dosis por 14 días, más fluconazol 1200 miligramos día por 14 días. Si yo no tengo Anfovell liposomal, que puede suceder mucho porque es más cara que la Anfovell desoxicolato, voy a dar Anfovell desoxicolato 1 miligramo kilo día por 7 días, flucitocina 100 miligramos kilo, 4 dosis por 7 días, seguido de fluconazol 1200 miligramos por 7 días. Si yo no tengo Anfovell desoxicolato o tengo una contraindicación para este medicamento, yo voy a poner flucitocina 100 miligramos kilo, 4 dosis por 14 días, seguido de fluconazol 1200 miligramos por 14 días. Si yo no tengo flucitocina, puedo dar Anfovell liposomal 3 a 4 miligramos kilo día por 14 días, seguido por fluconazol 1200 miligramos kilo por 14 días. Y si yo no tengo Anfovell liposomal y no tengo flucitocina, puedo dar Anfovell desoxicolato 1 miligramo kilo día por 14 días y fluconazol 1200 miligramos día por 14 días. Es importante, y la guía lo señala, que los regímenes deben contener flucitocina porque se ha visto que son superiores a otros y se debe garantizar el acceso a este fármaco. Recordar que la flucitocina tiene efectos adversos, náuseas y emesis, la mielosupresión y la hepatotoxicidad, y la Anfovell la nefrotoxicidad y la hipocalemia que todos conocemos, y anemia. Ellos hacen una salvedad aquí, hablan de puntos de buena práctica. Ellos dicen que se debería hacer resonancia de cerebro a todos los pacientes. Un cultivo de líquido cefalorraquídeo día 7 a 14 de tratamiento solo si la evolución clínica del paciente es tórpida, o sea, no se hace controles de cultivo si el paciente va bien, y consideran reiniciar el tratamiento si en el cultivo de control se evidencia crecimiento de criptococo en las 72 a 96 horas, o en la resonancia cerebral se observan pseudoquistes gelatinosos. ¿De dónde sale la indicación del tratamiento de la ANFO? Digamos la primera línea que vimos, ellos comparan, ellos hacen pues esta revisión sistemática, 13 ensayos clínicos, fueron 2.426 participantes, comparación por pares, y se evaluaron 21 intervenciones. Aquí vemos que comparan el tratamiento de una semana de Anfovell y flucitocina seguido por fluconazol, y lo comparan con 2 semanas de Anfovell desoxicolato más flucitocina, siéndole mejor a esta terapia de inducción con RR de 0.62 y un intervalo de confianza estadísticamente significativo.
También comparan con 2 semanas de Anfovea y fluconazol, también RR.58, con intervalo de confianza estadísticamente significativo. Lo comparan con una semana de Anfovea, luego 2 semanas de fluconazol, también sucede lo mismo, le fue mejor. Y también lo compararon con 2 semanas de flucitosina y fluconazol, yéndoles mejor con la terapia de primera línea. Aquí vemos que comparan otras intervenciones. Aquí comparan 2 semanas de flucitosina y fluconazol como terapia de inducción versus 2 semanas de Anfovea, desoxicolato, fluconazol y flucitosina. Esta no mostró, pues mostró ser superior esta. No hubo una diferencia estadísticamente significativa, lo mismo con 2 semanas de Anfovea, desoxicolato más fluconazol. Cuando vemos la comparación de 2 semanas de anfotericina B con flucitosina versus anfotericina B desoxicolato sola, las 2 semanas de anfotericina B desoxicolato con flucitosina fue superior a la Anfovea desoxicolato sola en la mortalidad, y cuando vemos 2 semanas de Anfovea desoxicolato con fluconazol versus la anfotericina B desoxicolato sola, también le fue mejor a las 2 semanas de anfotericina B con fluconazol en estos pacientes. Entonces aquí vemos este estudio, este ensayo clínico, una revisión sistemática, 844 pacientes, se evaluó meningitis por criptococo asociados a VIH y eran pacientes provenientes de África. Se comparó Anfovea liposomal 10 miligramos kilo dosis única más 14 días de flucitosina 100 miligramos kilo al día y fluconazol 1200 miligramos al día versus Anfovea desoxicolato 1 miligramo kilo día por una semana y flucitosina 100 miligramos kilo día seguido de fluconazol 1200 miligramos día en los días 8 a 14. Se evaluó la mortalidad, básicamente lo que querían evaluar era este liposomal versus desoxicolato. Vemos que la mortalidad a los 2 y 10 semanas no tuvo una diferencia estadísticamente significativa, por eso no podemos decir que en mortalidad sea superior el liposomal sobre la Anfovea desoxicolato. Sin embargo, en efectos adversos grado 3 y 4, sí hubo una preferencia en usar la Anfovea liposomal sobre la Anfovea desoxicolato. Entonces, frente a las consideraciones del panel, tenemos que la mortalidad es similar, no hubo, digamos, mayor mortalidad en una sobre otra. Los efectos adversos sí se vieron más en la Anfovea desoxicolato. Y cuando vamos a hablar de costos, vemos que la Anfovea liposomal casi que son 4 veces el precio de la anfotericina B desoxicolato. Ellos dicen que si bien hay una diferencia económica muy grande, la liposomal es muy cara, ellos dicen que los efectos adversos pueden ser mucho más caros, entonces por eso la guía pone de primero la Anfovea liposomal sobre la Anfovea desoxicolato. ¿Cuál es la mejor terapia de consolidación para el tratamiento de la criptococosis? Entonces se propone fluconazol 800 miligramos día 8 semanas versus 400 miligramos a 600 miligramos día de fluconazol o itraconazol 600 miligramos día. El fluconazol tiene una concentración pico luego de 1 a 3 horas, tiene una biodisponibilidad del 90%, se absorbe rápidamente, tiene una farmacocinética predecible y es soluble en agua. Mientras que el itraconazol es lipofílico, tiene una disponibilidad limitada, se puede alterar por el pH gástrico y tiene una absorción variable. El fluconazol es un inhibidor potente del CYP2C9 y un inhibidor moderado del CYP3A4 y tiene interacciones con la nevirapina, que sabemos que estamos hablando de pacientes con VIH, y el itraconazol tiene un metabolismo por CYP3A4 y glicoproteína P78 y tiene interacciones con efavirenz, con nevirapina, con lopinavir, con ritonavir y con atazanavir. Entonces, en este ensayo multicéntrico aleatorizado doble ciego, con un ADN de 306 pacientes, mayores o iguales a 13 años con VIH y un primer episodio de meningitis criptocóxica documentado por un cultivo de líquido cefalorraquídeo para Cryptococcus neoformans, se evaluó fluconazol 400 miligramos por día versus itraconazol 400 miligramos al día
y se evaluó un tratamiento exitoso a las 10 semanas dado por un cultivo de hongos en líquido cefalorraquídeo negativo y clínicamente por la ausencia de fiebre, dolor de cabeza y meningismo. Vemos que frente pues, a todos estos desenlaces no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre usar fluconazol e intraconazol. Y frente a los efectos adversos vemos que se tuvo que suspender los medicamentos en 12 pacientes, 6 de cada grupo. Un síndrome de Stevens-Johnson en pacientes con fluconazol, este paciente sobrevivió. Hubo una hipercalemia con itraconazol, este paciente falleció. Y hubo una insuficiencia hepática con itraconazol y este paciente falleció. Entonces, frente a la recomendación de la guía, nos dice la cura microbiológica o clínica de las 10 semanas es igual de fluconazol y itraconazol, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, vemos el costo del itraconazol, es un costo muy alto frente al costo del fluconazol y sabemos que el itraconazol va a tener interacciones farmacológicas más importantes que el fluconazol, entonces la guía recomienda el manejo con fluconazol. ¿Cuál es la mejor terapia de mantenimiento para el tratamiento de la criptococosis? Tenemos que fluconazol 200 miligramos al día vía oral hasta que el paciente tenga una reconstitución inmunitaria que se define como CD4 mayor de 200 durante al menos 3 meses y que haya una supresión de la carga viral. En este ensayo doble ciego controlado con placebo en 2 fases, con una N de 61, adultos con VIH que habían completado con éxito un tratamiento estandarizado para meningitis criptocóxica, diagnosticado entre los 4 meses anteriores a la inscripción, tenemos que se comparó fluconazol 200 miligramos por día versus placebo y se evaluó la recurrencia de la infección por criptococo. Por acá vemos que la recurrencia del criptococo fue mayor en los pacientes que utilizaban placebo con una P estadísticamente significativa. En este estudio se evaluó una N de 108, ensayo doble ciego controlado con placebo en 2 fases, adultos con VIH con meningitis criptocóxica con tratamiento de inducción y consolidación exitoso confirmado por cultivo de líquido cefalorraquídeo negativo tomado entre las 2 semanas anteriores al enrolamiento. Y tenemos que se evaluó fluconazol 200 miligramos por día versus itraconazol 200 miligramos por día. Sin embargo, la terminación fue prematura porque hubo una recaída muy alta con itraconazol, por lo cual no se considera una opción en este manejo. También se intentó evaluar con ANFO-B, se hizo un ensayo multicéntrico aleatorizado con una N de 218 pacientes, pacientes mayores de 18 años con VIH que habían completado con éxito un ciclo de terapia primaria para meningitis criptocóxica entre los 6 meses anteriores a la inscripción y se evaluó fluconazol 200 miligramos por día versus anfotericina B, 1 miligramo kilo IV una vez a la semana y se evaluó una terapia supresora exitosa. Vemos que con la anfotericina B hubo mayor recaída y hubo mayor toxicidad con una P estadísticamente significativa, por lo cual tampoco se considera la anfotericina B en este manejo. Tenemos el tratamiento de la Cryptococcus pneumoniae. Sabemos que el criptococo puede afectar a cualquier órgano, pues puede afectar ojos, hay reportes de caso a nivel renal, pues puede tener una afectación diferente al cerebro. Tenemos claro que el sistema nervioso central es el que mayor afectación tiene. En Colombia tenemos que la afectación mayor es a nivel del sistema nervioso central, seguido por diseminada y seguida por cutánea. La diseminada, recordemos que se define como compromiso de 2 órganos. Entonces queremos ver cuál es el tratamiento de la criptococosis pneumoniae localizada y diseminada en personas que viven con VIH. Entonces en estos pacientes los datos publicados son súper escasos. Todo lo que yo les venga ya a decir adelante son puntos de buena práctica, no tiene tanta evidencia pues como lo que les mostré anteriormente. Tenemos que si yo tengo una criptococosis pneumoniae diseminada, el tratamiento debe ser el mismo que para la meningitis por criptococo, que fue lo que vimos previamente. Y si yo tengo una criptococosis pneumoniae localizada, voy a hacer tratamiento con fluconazol 800 miligramos día por 2 semanas, seguido de fluconazol 400 miligramos día por 8 semanas, seguido de fluconazol 200 miligramos día hasta la reconstitución inmune. Si yo tengo un criptococoma, voy a utilizar corticosteroides
y voy a ponerle al paciente Anfo-B liposomal 3 a 4 miligramos kilo día más flucitosina vía oral al menos 6 semanas, seguida de una terapia de consolidación y mantenimiento similar a la meningitis por criptococo. Es importante que el criptococoma sí necesita seguimiento imagenológico. Entonces, nuestro paciente tiene una criptococosis meningia, está en manejo con Anfo-B de desoxicolato más flucitosina. Yo le hago una punción lumbar con presión de apertura de 32 milímetros de agua. Quisiera saber si ustedes les pondrían esteroides. A sí, B no. Listo. Veo que están respondiendo. La mayoría han dicho que no. Entonces, se deben usar corticosteroides sistémicos como ayudantes de tratamiento de criptococosis. Entonces, les adelanto, no se recomienda su uso. Tiene una recomendación fuerte con evidencia alta. Sale de este estudio. Esto es un ensayo doble ciego aleatorizado y controlado con placebo. Una N de 451 pacientes mayores de 18 años de edad con infección por VIH con meningitis criptococóxica. Se utilizó dexametasona versus placebo y se vio que la probabilidad de sobrevida era 47 versus 41%, un HR de 1.11 con un intervalo de 0.84 a 1.47 que no fue estadísticamente significativo. Sin embargo, a los 6 meses se mostró una tendencia hacia el daño en el grupo de pacientes con dexametasona con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Cuando mirábamos los efectos adversos en los pacientes en que sí poníamos los esteroides, una diferencia, habían mayores infecciones, habían más trastornos gastrointestinales, trastornos renales y urinarios y trastornos cardíacos. Entonces, por eso no se recomienda el uso de esteroides en estos pacientes. ¿Cuál es el rol de los esteroides en los pacientes que tengan esta enfermedad? Paciente con criptococoma, como habíamos dicho, que tenga un efecto de masa, o paciente que tenga una criptococosis pulmonar y tenga un síndrome de distrés respiratorio del adulto, o que, digamos, en la práctica ustedes vean un paciente que tiene una indicación clara de corticosteroides por alguna razón, entonces se evalúa o se individualiza cada paciente. Nuestro paciente ya lleva 2 días de tratamiento, tiene el manejo con Anfo-B de desoxicolato más flucitosina, ha tenido muy buena evolución clínica, iniciarían terapia antirretroviral, A sí, B no. Respondan por favor. Ya, están respondiendo, gracias. Listo, todos están diciendo que B no. Entonces, ¿cuál es el momento óptimo para iniciar la terapia antirretroviral después del tratamiento de la criptococosis? Entonces, se debe diferir el tratamiento antirretroviral de 4 a 6 semanas desde el inicio del tratamiento antifúngico por un riesgo aumentado de mortalidad. Entonces uno dice, si inicio temprano, entonces tengo un riesgo de mortalidad más alta debido a iris, pero si tengo un inicio tardío, voy a tener mayor riesgo de infecciones oportunistas. ¿Qué debo hacer? Entonces está esta revisión sistemática donde se comparó el inicio temprano del manejo antirretroviral, es decir, menos de 4 semanas después de comenzar el antimicótico, versus el inicio tardío, es decir, mayor o igual a 4 semanas después de comenzar el antimicótico. Vemos que en todas las causas de mortalidad a las 6 y a los 12 meses, tenemos que hubo 311 por 1000 en los pacientes en que hice un inicio tardío versus 442 por 1000 en los pacientes en que hice un inicio temprano con un RR de 1.42 y un intervalo de confianza de 1.02 a 1.97. Cuando vemos el iris, que nos preocupa mucho, realmente no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre presentar iris en estos dos pacientes. Frente a la prevención, monitorización y manejo de la toxicidad farmacológica, sabemos que la Anfo-B tiene muchos problemas.
debe ser de administración o intrahospitalaria, se debe usar un acceso venoso central y utilizar el paquete de manejo de toxicidad que ya les voy a mostrar cuál es. Entonces la guía les trae estos cuadritos donde les dice básicamente, o sea, estos son los estudios que usted tiene que hacer en tal y tal día, estos son los medicamentos que usted debe poner tal y tal día para evitar, digamos, la toxicidad por ANFO-B. Entonces tenemos en la ANFO-B liposomal dosis única, tenemos que el día 1 vamos a utilizar 1 litro de solución salina normal con 20 equivalentes de cloruro de potasio durante 2 horas antes de la infusión. Y vamos a utilizar cloruro de potasio 8 milicovalentes 2 veces al día, el día 1, el día 2 y el día 3. Y suplementos de magnesio si está disponible, día 1, día 2 y día 3. Vamos a hacer control de potasio el día 1 y el día 3, creatinina sérica día 1 y día 3 y hemoglobina el día 1. Frente a la anfotericina B desoxicolato, que es por 7 días, vamos a utilizar 1 litro de solución salina normal con 20 equivalentes de cloruro de potasio durante 2 horas antes de la infusión del día 1 al día 7. Vamos a utilizar cloruro de potasio 16 equivalentes 2 veces al día, del día 1 al día 7, y suplementos de magnesio si están disponibles del día 1 al día 7. Vemos que el potasio vamos a hacer control día de por medio, día 1, 3, 5 y 7 y día 9, y de la creatinina sérica también día 1, 3, 5 y 7, y de la hemoglobina el día 1 y el día 7. Si voy a utilizar anfotericina B desoxicolato 14 días, voy a hacer esa infusión durante los 14 días, cloruro de potasio 16 equivalentes 2 veces al día por los 14 días, 8 equivalentes 2 veces al día desde el día 8 hasta el día 14, los suplementos de magnesio durante los 14 días, y vemos que también se hace control de potasio día de por medio y control de creatinina día de por medio, control de hemoglobina día 1, día 7 y día 14. Frente al seguimiento de la creatinina, tenemos que si yo tengo una duplicación de creatinina, debo omitir una dosis de anfotericina B desoxicolato y o aumentar rehidratación a 1 litro de solución salina cada 8 horas. Si me mejora la creatinina, voy a reiniciar la ANFO-B a 0.7 miligramos kilo al día y o en tratamiento en días alternos. Si la creatinina no mejora o aumenta repetidamente, vamos a sustituir por ANFO-B liposomal o complejo lipídico, utilizar un régimen alternativo, y si tengo nefrotoxicidad, siempre pedir ayuda de nefrología. Ya pues estamos terminando. Yo quiero que esto quede súper claro porque creo que hay pues como una deficiencia en lo que he visto en mi práctica clínica sobre cómo realizar estas funciones lumbares en los pacientes que tienen criptococo. Entonces la punción lumbar debo hacer la primera punción lumbar y repetida para evaluar si tengo una presión intracraneana elevada, que se define por una presión mayor de 25 milímetros de agua, perdón, ahí quedó HG, pero es milímetros de agua. Voy a hacer entonces la medición de la presión de apertura. Mi objetivo de presión de apertura va a ser que sea menor de 25 centímetros de agua o 50% del valor si es muy elevada. Por ejemplo, los pacientes pueden tener presiones pues sumamente elevadas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una presión de 60, es mejor llevarlo a 30 de presión que llevarlo de 1 a 25 para que no vaya a ser pues como síntomas como de cuando se saca mucho líquido cefalorraquídeo les puede dar mucha cefalea. Entonces para evitar toda esta sintomatología es mejor el 50% si están muy elevadas o llevar a menos de 25 si no están tan elevadas. Las funciones repetitivas se deben hacer hasta la ausencia de síntomas o presión normal por 2 días. Se debe considerar la derivación si la presión elevada continúa por más de 7 días, y se debe evitar medicamentos como acetazolamida, manitol, diurético de esteroides porque no sirve. ¿Cómo vamos a hacer esta medida de la presión intracraneal? Entonces, me imagino que todos hemos utilizado esta extensión de anestesia. Vamos a conectar hacemos pues la punción lumbar, conectamos a la aguja de la punción lumbar y permitimos que el líquido suba hasta donde deje de oscilar. Cuando este deje de oscilar,
aparatico azul que vemos aquí, que es como la pincita, la vamos a llevar hasta donde nos llegó ese líquido y vamos a clampar ahí. Y con un metro vamos a medir desde la puntica del líquido hasta donde llegó, cuánto mide, y eso nos va a decir cuánto es la presión de apertura. Es importante decir que no hay datos, y creo que esa fue una como de las preguntas que me hice cuando estuve como con un paciente con criptococo, era cuánto volumen tengo que sacar para poder disminuir el 50% o para poder llevarlo a menos de 25. Realmente no hay datos sobre un volumen máximo que se pueda drenar. Ellos dicen que la presión de apertura se puede volver a comprobar cada 10 mililitros extraídos, entonces ustedes cogen una riñonera, dejan caer el líquido en la riñonera y con una jeringa miden cuando tengan 10 milímetros, y en ese momento ustedes pueden volver a medir, o se dice que 20 a 3 mililitros pueden ser suficientes para reducir la presión de apertura. El seguimiento a la respuesta clínica. La respuesta clínica se habla de la resolución de fiebre, cefalea y signos de presión intracraneal elevada. Se evaluará a diario durante las primeras 2 semanas del tratamiento de inducción. En respuesta clínica sostenida no se aconseja punción lumbar, o sea, no hagamos cultivos, no hagamos antígenos, no hagamos tinta china en pacientes que vienen bien, porque esto no ha cambiado de pronto la evolución clínica de estos pacientes. Frente al manejo del iris paradójico, ellos hacen una parte, siempre te dice antes de pensar en un iris paradójico, piense que el paciente está maluco porque tiene una persistencia de criptococo, presencia de otras infecciones en líquido cefalorraquídeo. Considere los esteroides en esos pacientes y siempre mantenga la terapia antirretroviral. Frente al fracaso terapéutico, recaída microbiológica, siempre iniciar o reiniciar la terapia de inducción, manejar la PIC siempre con la punción lumbar terapéutica seriada, reforzar la adherencia al tratamiento, iniciar la terapia antirretroviral 4 a Claro, se fue el audio. Claro, se silenciaron. Pues ese último pedacito. Perdón, ¿hasta dónde llegaron? No sé qué pasó. Ahí, ahí. Iniciar TAR. Entonces, bueno, iniciar terapia antirretroviral 4 a 6 semanas de tratamiento, considerar pruebas de susceptibilidad a fluconazol, y les traje esta frasecita pues este pedacito que me pareció muy bonito. La prisa nos roba la vida, siempre corriendo, siempre buscando el siguiente paso, la próxima meta, el futuro que creemos que nos dará paz, satisfacción y alegría. Pero, ¿y si todo eso nunca estuvo allá adelante? ¿Y si siempre ha estado aquí en ese momento que tantas veces pasamos por alto? No es el tiempo el que se nos escapa, somos nosotros los que nos escapamos del tiempo. Quizás es hora de detenernos, abrazar el presente y recordar que la vida no se vive después, se vive ahora. Se los traigo porque creo que todos tenemos una meta de ser internistas, pero que no se nos olvide ese camino. Yo lo he disfrutado mucho, yo he disfrutado mucho este cuento, y que no se nos olvide eso para los que estamos empezando.